Ok, el objetivo de hoy es de que hoy sí vamos a crear nuestra primera página utilizando este framework para ver de que no es nada complicado. Va a ser algo trilladito, algo que nos va a permitir extraer información del formulario y poderla presentar como que si estuviéramos usando un solo script para ello, nada más que basado en ciertos componentes. Asimismo, vamos a aprovechar a explorar la taxonomía de este proyecto, es decir, la estructura de folders para que ustedes sepan dónde está cada componente y cómo trabajar con cada uno de los componentes y basado en qué hay que heredarlo para así evitar tener que rehacer todo el código una y otra vez, sino que se pueda reutilizar lo más posible. Entonces, con el diagrama que le había mencionado ayer, nuestro programa todo empieza a través de un index, que es el enrutador. El index, este archivo no lo van a tocar, realmente no lo van a tocar. Él tiene solamente lo necesario para levantar el autoload, usar el contexto, usar el sitio, que es el que va a manejar, y va a empezar a tratar de levantar, dependiendo de la ruta que se esté solicitando, cuál va a ser la página que va a manejar, levantar el controlador y correrlo. Y si algo falla, poderlo redirigir a la página adecuada, ya sea a un login, si es una excepción de que no está logueado, a un no autorizado, en el caso de que no esté autorizado para entrar ahí, si está logueado, pero no tiene permiso para entrar a una página en específico o una ruta, o cualquier tipo de error que logre mandar un 500 o otro 500. Ok, y en todo caso, uno de los errores que no está es not found, que sería el 400. Por ahí deben que estar. Este es el error. Uno de esos va a ser. Ok, entonces esto es lo que hace el index. Este es un enrutador sencillo, simple, no tiene muchos elementos. La magia prácticamente lo hace este get page request. Genera este get page request, me regresa una instancia o la clase del controlador. Y una vez que me devuelve la clase del controlador, genera una nueva instancia y corre esa instancia. ¿Por qué sé que lo va a correr? Porque esa instancia está basada en una interfase que tiene definido que tiene ese método run. Por eso es de que sé que se puede correr. Ok, por eso este index, este enrutador, que es el primer paso, no lo vamos a tocar. Vamos a manejarlo así. ¿Cómo funciona este MVC? Todavía no estamos configurando URL rewriting, que es un esquema común hacerlo, sino que todas las páginas van a entrar por index.php. Pero para decirle por qué página yo quiero establecer, yo tengo que establecerle el media query page y definirle cuál va a ser la página a la que yo lo quiero mandar. Y aquí es donde generalmente viene un juego de elementos. Vamos a empezar a crear el primero. Dentro de la carpeta source está todo nuestro código fuente y todos nuestros controladores van a estar dentro de la carpeta controllers. Dentro de la carpeta controllers puedo crear carpetas internas y cada carpeta se considera algo llamado un namespace. ¿Se acuerda lo que hablamos cuando hicimos lo del hotel? De que cada carpeta era la parte del namespace y tenían que coincidir mayúsculas y minúsculas y adentro de esas namespaces están las clases que se deben de seguir. Ok, lo mismo sucede en este esquema, en la misma configuración. Entonces, digamos que vamos a crear uno nuevo y le vamos a llamar a este sales, que sean ofertas. Ok, y dentro de sales vamos a ponerle, qué sé yo, pongámosle eh, top 10. Ok, ese va a ser mi controlador. Eso lo vamos a crear. Entonces, inicialmente en el archivo tenemos un PHP namespace. Ya sabemos que tenemos que usar, en este caso, controllers. El nombre de la carpeta, sales. Ese va a ser mi namespace. Y mi clase va a ser el mismo nombre del archivo, top 10. Y en este caso, vamos a decirlo de que extends, que extiende el public controller. Automáticamente me va a importar, porque voy a tener que usar public controller, que es una clase abstracta que está dentro de controllers. Ok, ahora me está tirando, hey, necesitas algo. ¿Por qué? Porque dice que no implemento el método run. Recuerden que les dije de que eso implementaba una interfase.
Y esa interfase es iController y esa interfase me dice necesita un método run. ¿Ok? ¿Capicha está ahí? Entonces tengo que implementarlo. Ese va a ser un public function run. No recibe parámetros, pero no devuelve nada. Y aquí es donde nosotros empezamos a definir cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a esta página. ¿Ok? Hay elementos bien interesantes. Por ejemplo, yo puedo definirle this y ya tiene unos métodos propios. Por ejemplo, isPostback es un método que está dentro de Public Controller que me permite determinar si es un clic a un botón por método post. Si no, pues simplemente uso el mismo isSet y busco si en el arreglo post existe un elemento. Eso no es problema. Cosas que puedo hacer con el controlador, pues ahorita vamos a definir una variable. La llamamos aquí viewData. Es un arreglo y en ese arreglo vamos a definir, por ejemplo, aquí nombre programador. Le vamos a poner aquí que el valor es. Aquí lo que tengo es una variable de un tipo de arreglo asociativo sin ningún problema. Esta es la data. No estoy haciendo más nada. Simplemente voy a decirle, ok, a este controlador que me lo va a manejar el programa, tengo que enviarlo a una vista que me renderice una página en específico. Entonces hay un utilitario que ya existe llamado renderer de la carpeta views. ¿Se acuerdan que les mencioné ayer que views había el motor de plantillas, que era el renderer? Y ese renderer me va a permitir renderizar una vista en específico. Aquí vamos a ponerle aquí sales pleca top 10. Y los datos que le vamos a enviar va a ser view data. Ok. Aquí voy a copiar esta llave. ¿Por qué la voy a copiar? Porque es necesario. Porque yo necesito ahora crear esta vista. Hasta este punto solo hemos implementado el controlador. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, vamos a la vista, al view. Y como estoy mandando una vista que está en una carpeta sales, tengo que crear dentro de la carpeta templates. Repito y presten atención en esto. Todas las plantillas que agarre el render van a buscarlas dentro de la carpeta templates. O sea que si tengo la carpeta sales puesto aquí, dentro de la carpeta templates tengo que crear el folder sales. Y dentro del folder sales está top 10. Entonces voy a crear un nuevo archivo llamado top10.view.tpl. ¿Por qué .view.tpl? Esa es la nomenclatura que estamos utilizando. Y ese archivo no es código PHP, es un archivo de texto. ¿Ok? Así que no me pongan códigos PHP dentro de estos elementos porque no les va a funcionar. El renderizador agarra ese valor como puro texto y después hace un tratamiento con ese texto. A esto se le conoce como parciales, término que ya sabemos usar de handlebars del periodo pasado, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, los parciales no es todo el documento HTML. Va a utilizar otro documento o un layout y dentro de ese layout va a incorporar este pedazo de código. Entonces vamos a crear HTML parcial, lo poquito que va a estar ahí. Aquí le decimos, vamos a ver datos del autor y abajo vamos a poner una P y nuevamente doble llave y la llave que utilicé en el arreglo asociativo. Cualquier parecido con lo que hicimos con handlebars no es coincidencia, así se hizo, así se consideró. ¿Preguntas? Disculpe, ¿dónde creo esa? Top 10. View.tpl está en la carpeta views, dentro de la carpeta templates, creé la carpeta sales y dentro de la carpeta sales el archivo top10.view.tpl. Gracias. Listo. Ahora, eso es lo mínimo necesario para que me funcione una página. Ok, el controlador no tiene la necesidad ni está en la obligación de tener acceso a un modelo de datos. Sin embargo, lo puede hacer.
En este caso, el controlador solo recibe una petición. En esa petición, yo le estoy pidiendo de que ese sea el controlador que lo evalúe. Y ese al evaluarlo va a mandarme de regreso el renderizado o el documento final con este parcial de top10view.tpl. ¿Cómo lo mando a llamar en el browser? En Page tengo la carpeta Sales, puedo usar guión, guión bajo o punto. Yo prefiero guión bajo o guión, cualquiera de los dos. Y tenemos top 10. Así le puse, ¿verdad? El controlador. Top 10. Ok, entonces si se fijan, Page Sales-Top 10. Esa es la URL. Si le doy Enter, me va a mostrar toda la parte del sitio con el encabezado y el footer, aunque no lo puse en la plantilla. En la plantilla solo puse datos del autor y la llave fue sustituida por el valor que está correspondiéndose en el data view. ¿Pregunta? Lo que pasemos en los handlebars, el top 10, tiene que ser una regla. ¿Sí? Sí, es un arreglo asociativo. Podemos pasar a otras cosas. ¿Otros valores dentro del arreglo? Sí. No, algo más que no sea una regla. No, el renderizador se basa en hacer recorridos de arreglos en específico. Ahora, ese arreglo no necesariamente tiene que ser algo lineal, una sola estructura. Puede tener arreglos de arreglos internos, puede tener arreglos atómicos, sin ningún problema. O sea, es como que usted estuviera mandando un archivo JSON. Ok, hagámoslo un poquito más complicado entonces. Vamos al controlador, al top 10, y al view data vamos a ponerle otro elemento llamado, presten atención aquí, y le vamos a poner clases. Y las clases va a ser un arreglo atómico, que me falta la coma, que va a tener programación de portales web 1, programación de portales web 2 y negocios. Bueno, se llama programación también. De negocios web. Ok. Y quiero mostrar esto en la vista. Ok, si se fijan, clases es la asociación, pero lo que tengo es un arreglo atómico. Es un arreglo que no tiene asociación. Va en índice 0, 1 y 2. Yo necesito en la vista poderlo revisar uno a uno. Entonces vamos a poner un HR ahí para hacer la separación. Vamos a poner nuestro buen UL y vamos a ocupar un LI en donde vamos a incorporar cada uno de esos elementos. Entonces, como lo que se va a repetir va a ser el LI, entonces igual como en handlebars, tengo un elemento para poder hacer iteraciones entre un arreglo. En este caso, uso el for each para hacerlo bien parecido a la sintaxis de PHP, pero no es la misma sintaxis de PHP. Y necesito recorrer clases. Y aquí tenemos que cerrarlo en for classes. Este sí es diferente, muy diferente a cómo trabaja Handlebars. Handlebars tiene otra sintaxis en específico. Esto me permite ser que sea un poquito más descriptivo. Entonces, for each abre el ciclo de clases, el end for cierra el ciclo de clases. Okay, eso es para poder definir los bordes de cada ese ciclo. ¿Capicho? E internamente, como es un arreglo atómico, la llave de eso se llama this. Entonces, this va a ser la llave para cualquier arreglo que sea atómico, aquel arreglo que no tenga llaves, que sean ordinales. Entonces, si yo observo esto y veamos acá qué sucede, me van a salir uno y lo del otro. ¿Capich?
Ahora pongamos una estructura aún más complicada. Vengo yo y mando a llamar data a una base de datos. Y esa data va a ser, digamos, contactos. En este caso es un arreglo. Si lo ponemos en términos de Python, es una lista. Pero dentro de esa lista lo que voy a tener son diccionarios en donde voy a definir nombre, fulanito de tal, teléfono, un número ahí random. Voy a copiar este mismo. Y esta estructura es exactamente como me lo va a devolver una base de datos. Menganito. Y vamos a poner Sutanito. Ok, entonces contactos, en este caso, la llave de contactos va a contener una lista de diccionarios. Es decir, un arreglo atómico de arreglos asociativos. O si lo quieren decir, voy a tener un arreglo de objetos. ¿Se entiende? Ok, en esta estructura, en este tipo de estructura, pues un poquito más sencillo. Vamos a poner otro HR. Vamos a crear nuestro buen table. No voy a poner todo el table head ni nada de eso, sino que aquí de un solo. Vamos a ponerle nombre, teléfono. Esto encerremos en section class zebra, creo que se llama. Aquí está el TR y aquí vamos a tener un TR donde vamos a ocupar dos TDs con los datos. Y esto es lo que se va a repetir. Entonces, un for each de la llave es contactos. Cerramos el end for contactos. E internamente lo que va a tener es el scope de las llaves que están siendo iteradas. Entonces no tengo que hacer más que poner la llave interna, que sería nombre y teléfono. Nombre, teléfono. ¿Por qué? Porque ya está dentro de el contexto de contactos. De cada iteración, como es un objeto que tiene variables, va a usar esas llaves de referencia. Veamos si nos funciona. A ver si no tengo, parece que tengo alguna cosa rara ahí. Sí, no cerré este. Voy a refrescar y voilà. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Quedó clarito? Ok, ahora, ¿qué sucede si yo ocupo extraer información de un formulario que viene? Ok, vamos a agregarle más elementos a esta pantallita. Vamos a ponerle HR. Y aquí vamos a crear un form. Primeras cosas en el form que hay que tener cuidado. La acción va a ser a index.php page. En este caso es sales-top 10. ¿Cierto? Ahí está. A ese lugar es donde va a ser la acción. Va a ser hacia el mismo controlador. Súper, ¿no?
Y aquí vamos a poner entonces nuestro div label for txt nombre. Vamos a ponerlo nombre completo. Vamos a poner un input type text name txt nombre. Si se fijan, esto no cambia para nada. Es exactamente lo mismo que hemos estado viniendo haciendo ya ratos. Lo único es que el value, aquí sí puedo ponerle. Vamos a usar una llave llamada txt nombre para poder usar. Y yo creo que con eso es todo. Vamos a poner un BR para hacer el salto de línea. Y vamos a poner un button de tipo submit. Botón enviar. Que realmente ya no lo ocupamos. Le decimos enviar. Ok. Cuando envío el botón voy a extraer información y esa información voy a crear algo. Con ese nombre voy a escribir algo adicional y lo voy a mostrar si esa variable está establecida. Entonces, aquí es donde venimos y podemos hacer un if y voy a ponerle aquí result message y cerramos con un end if result message. Las variables tienen que evaluar a verdadero o falso. Eso sí tiene limitante este renderizador, no me permite poner algún tipo de expresión. No es código PHP. Aquí lo que evalúa es la variable verdadera o es falsa o su condición de casting específico. Es decir, si es un texto y tiene más que un espacio vacío, es verdadero. Si solo tiene un espacio vacío, es falso. Si es un 0, es falso. Si es un 1, es verdadero. Así evalúa. Si es true, evalúa verdadero. Si es false, evalúa falso. Todos esos elementos lo establece como una evaluación simple de booleana. Y en este caso, si está, vamos a poner un div y vamos a imprimir result message en ese punto. Vamos a agregarle un br para que, bueno, hr para saber que ese es el resultado. Ok, ahí tenemos nuestra plantilla. Hemos encontrado bastantes estructuras básicas que tiene el plantillero. Repito, no es código PHP, es simplemente meta etiquetas que permite al renderizador saber qué debe de hacer y es una sintaxis extremadamente básica. Entonces vamos al top 10. Tenemos ahí ya nombre, clases, contactos. Elementos que yo tengo que agregar es txt nombre y el resultado del mensaje. Entonces, vamos a venir y vamos a buscar si is postback. Es decir, le dieron clic a un botón y me viene un método a través de post. Ok, entonces ahora sí yo puedo definir txt nombre, va a ser igual a, ya puedo buscar dentro de la variable post nuestra variable txt nombre. Ok, ahora yo puedo definirle txt, no, era result, ¿cómo lo habíamos puesto? Result message va a ser y digamos que vamos a to str. Pucha, siempre lo pierdo. To upper txt nombre. Y le vamos a juntar procesado. Ok. Y en este caso lo vamos a incorporar dentro del view data.
Y eso va a hacer de que al moverlo, al mostrar el view data, ya tenga esas dos variables y pueda correr el programa. Vamos a ver. Lo cargo. Aquí está el nombre completo, el valor de enviar. Vamos a ponerlo todo en minúsculas. Le damos a enviar. Y aquí abajo me aparece ya en uppercase y procesado. ¿Ven que no es tan complicado? Lo dejaba. Como hubo el postback, corrió, aunque no tenga datos. Envía vacío, aquí está el nombre. Sí, TXT nombre va vacío. Pero se puede evitar con un recorrer, ¿no? Claro, se le puede poner, ahí ya es puras validaciones, inclusive hay que hacer validaciones a nivel de PHP. La recomendación siempre, según la especificación de OWASP, bueno, de las recomendaciones o buenas prácticas de OWASP es validar a nivel de cliente y validar a nivel de servidor. ¿Otra pregunta? Ok, ahora en este menú tenemos varios elementos y para llegar a esa página yo tuve que conocer cuál va a ser la página como tal. Tenía que saber exactamente cuál tenía que seleccionar, ¿cierto? Ok, si queremos agregarlo al menú sin tener que tocar nada, dentro de los archivos, en la raíz, en el source, perdón, no es en el source, es en la parte de abajo, van a encontrar ya un archivo JSON que se llama nav.config.json. Tiene dos elementos. Este es un objeto JSON que va del público a privado. Y la parte pública es la que estamos viendo ahorita. Entonces yo puedo agregar otro elemento y decirle, ok, necesito menú demo, digamos que así se va a llamar. Nav URL va a ser index. Este sería sales-top 10. Y el label va a ser top 10. Aquí no le vamos a poner icono, lo vamos a dejar a lo simple. Ok, ya con eso simplemente vuelvo a cargar y van a ver de qué no lo salvé. Me faltó algo. No, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Qué raro. Voy a tener que borrar las cookies. Quedó en memoria, lo levantó en la sesión. Application, cookies, PHP Session ID, delete. Eso va a refrescar todo y ahí está, top 10.
Inicio, me regresa a la primera página y ahora ya puedo darle al top 10 y me va a enviar a la página de 2.10. Y así agregamos dentro del menú la navegación. Eso lo debemos de hacer ahí. No, el de las cookies eliminarlo es para que refresque, porque el programa carga ese navconfig.json al principio y lo mete en la sesión. Entonces, aunque lo cambies, está buscando, al existir ya en la sesión, usa el que está en la sesión y ya está desactualizado. Por eso es que eliminé la cookie para crear una nueva sesión. Y si en la página que uno crea, o sea, si no va a o sea, en esta página que uno creó, se mete en otra página después, o sea, dentro de ese mismo sitio, cuando uno le da para atrás, ¿a qué página lo va tirando? A la Suponiendo que me meto aquí y después me meto en otra opción dentro del menú que está arriba a la izquierda, ¿a dónde lo va a tirar? al que estaba. O sea, sigue una navegación estándar. No, No es un SPA esto, no está en memoria. La navegación no está en memoria, sí son peticiones HTTP, entonces sí están dentro de la historia de navegación del browser. Bueno, entonces con eso ya tenemos cómo crear un controlador, cómo crear una vista, las bondades que brinda el plantillero y poder inyectar la información. Ya el día de mañana empezamos con base de datos. Para poder trabajar el día de mañana, yo requiero que ustedes ya tengan bien configurado y que tengan acceso a la base de datos MySQL o MariaDB, cualquiera de las dos. ¿Ok? Y con eso terminamos. Voy a dejar